Hola, yo soy Renata Tiche y el día de hoy tenemos como invitada a Andrea Rionda, licenciada en Administración Hotelera por la Universidad Iberoamericana. Se formó como psicoterapeuta en el Instituto Celtal de Cuernavaca, maestra de Hatha Yoga certificada especializada en yoga contra adicciones, trastornos alimenticios y estrés, y técnicas de respiración para el manejo de la ansiedad, autora de Mi romance con Mía y La bulímica perfecta. Hola Renata, con mucho gusto. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder compartir información que les pueda ser útiles a ustedes, mujeres líderes. Muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí. Y bueno, todas las personas que nos están escuchando, quiero decirles que están 100% invitadas a leer el libro de Andrea, titulado La bulímica perfecta. Es un libro que, si bien nos relata un poco de su vida, también nos da una perspectiva de lo que muchas personas viven todos los días. Pero bueno, Andrea, me gustaría que nos dijeras cómo es que decidiste compartir tu historia. Lo que pasó es que yo estuve muchísimos años con desórdenes de la alimentación, en especial con bulimia nerviosa, y me costó muchísimo trabajo encontrar algo que me ayudara a sanar. Recurrí a muchas cosas y tuve muchísimas dificultades, y también pues viví ahora sí que en carne propia lo adictivo y lo autodestructivo que pueden ser estas conductas. Pues ahora sí que en mi desesperación, y cuando yo pensé que realmente iba a morir de esto, me prometí a mí misma que si salía adelante iba a compartir, iba a informar, iba a hacer algo para poder ayudar con esto a las mujeres que lo viven y que no lo vivan como yo, que yo lo viví en mucha soledad, con muchísima vergüenza y sin encontrar recursos que me pudieran ayudar. Claro, y más o menos, ¿cuánto te tardaste en escribir este libro? Me tardé como 3 años. Mira, al principio yo pensé, o sea, y de hecho es algo que quiero hacer eventualmente como una guía de recuperación y lo escribí en conjunto con una psicoterapeuta, pero como que estuve viendo y ahorita, gracias a Dios, hay ya algo de información. Si tú te vas a las redes y buscas acerca de los desórdenes de la alimentación, puedes encontrar, aunque también lo que pasa es que la información es como contradictoria. Yo creo que todavía nos falta mucho como adentrarnos al tema y ver realmente, de hecho no se sabe bien ni qué lo ocasiona, y como alternativas pues hay como muchos tratamientos multidisciplinarios, pero no hay, digamos, que una razón que lo causa ni una cura que lo cura, ¿no? Entonces lo que vimos era que, pues que de alguna manera lo que hay poco es gente que hable de corazón, gente que ponga como su experiencia al frente, y esto puede servir muchísimo para personas que están sufriendo con esto y también sufriendo con otro tipo de desórdenes. De alguna manera yo caí en esto por querer llenar vacíos emocionales, pues como ahora sí que una búsqueda de aceptación. Entonces muchas veces podemos, si no caer en desórdenes de la alimentación, caer en otro tipo pues de adicciones o codependencias, pero esto digamos que se da cuando pones tu aceptación, te entregas a ti, como que te quitas valor a ti misma, porque para ti lo más importante es como pertenecer y encajar. Sí, claro, y con esto que mencionas respecto a la información, creo que desde que somos pequeñas, igual como en la escuela, en la primaria nos llegan a dar como ciertas pláticas de eso, ¿no? Pero no es un tema que se aborde al 100%. Yo cuando ya tenía el trastorno, digamos que yo empecé con esto como a los 14 años, pero me daba muchísimo miedo dejarlo porque yo pensaba que lo iba a dejar, me iba a volver obesa completamente, porque aún restringiéndome, de repente pues sí, tenía yo atracones y auto ejercitándome mucho y vomitando lo que comía, yo tenía un peso normal o un poquito arriba de mi peso normal. Entonces a mí me costó muchísimo trabajo porque tenía yo este miedo terrible. Entonces, en cierto momento de mi vida no quería yo dejarlo para nada, pero sí me puse a estudiar psicología. Después de haber estudiado la carrera de administración, me estudié varios años de psicología, sobre todo para entender qué era lo que yo tenía, ¿no? Y bueno, en ese entonces, que sí fue hace ya como 15, 20 años, todavía había mucha desinformación. O sea, yo me acuerdo en la clase de psicopatología que hablábamos de los desórdenes mentales, bueno, pues ya tocaba, ¿no? Al día siguiente tocaba los desórdenes de la alimentación y nadie sabía de mis amigos ni de mis amigas. Y yo tenía muchísimo miedo de que ahora sí que cuando iban a hablar de la bulimia iba a salir casi casi mi cara ahí reflejada en el pizarrón, porque pues digo, yo pensaba que me iban a describir y de alguna manera todos los que estaban alrededor de mí se iban a dar cuenta que yo lo tenía. Pero desgraciadamente pasa esto que como que quieres encajar
encajar, o sea, como para entender, quieren como encajar y poner ciertos síntomas a ciertas enfermedades. Es triste porque los deshumanizamos y eso también hace que no podamos detectarlos en las personas que están alrededor de nosotros. O sea, entre más he explorado y aprendido de los desórdenes de la alimentación, digo, aunque sí los psiquiatras tienen ciertos parámetros y ciertos síntomas que sí palomean, yo creo que se trata más bien de personas y tenemos que ver como a la persona y no al desorden. Muchas veces es un síntoma. Si sabías, pero por ejemplo, las mujeres que son violadas, que tienen abusos sexuales, muchas veces empiezan con bulimia y no tiene nada que ver la imagen física o tal, pero es una manera como un síntoma de nuestro cuerpo para vomitar, como para sacar algo que ahora sí que se te metió a fuerzas, o sea, algo, expresar algo que no puedes expresar por ti misma. Entonces, pues yo creo que se viven de muchas maneras y algo también que por lo cual yo decido también escribirlo de una manera personal es que, por ejemplo, médicamente se trata como el desorden, es así como lo que se quiere es que la persona pues coma regularmente o deje de vomitar o deje de autolesionarse o lo que sea. Pero cuando realmente estás ahí, hay mucho de fondo. Entonces, digo, yo me hice mucho daño a mí durante el síntoma, cuando padecí esto, pero cuando lo dejé, fue muy fuerte, porque cuando tú estás pensando todo el día en comida, calorías, tu mente está entretenida, es como si estás anestesiada, ¿no? Pero cuando realmente dices, bueno, ya lo voy a parar, ya no voy a hacer esto, entonces todo lo que habías reprimido, todas las emociones que no te habías dejado sentir, todas las circunstancias como que habías evadido, se vuelven presentes y entonces es un malestar emocional y es como empezar a procesar cosas que no lo habías hecho por años y es muy complicado. Entonces también hay toda una curación que se tiene que seguir después, aunque ya no tengas estas conductas, para poder procesar emociones, para aprender a quererte, para poder cuidar tu cuerpo. Y por eso inicié también, aparte del libro, un canal que se llama Bulímica Perfecta, pero mi intención y es no solamente para quienes sufren un trastorno o sea, y sobre todo, déjate tú, o sea, hay un porcentaje de la población que es como de un 9% de la población mundial que sufre desórdenes de la alimentación, pero lo que es triste es que en encuestas, sobre todo a mujeres, se ha detectado que el 90% de las mujeres se sienten insatisfechas con su cuerpo. Poder ser atractiva es biológicamente importante, por ejemplo, en los primates, las hembras hay como una lucha sexual por ser atractiva y por traer a los líderes, pero aquí y por eso también estos ganchos de cuando te ven en la figura perfecta o la imagen de éxito te enganchas, pero hay que entender que sí se vale cuidarnos, pero a partir de respetarnos, o sea, ustedes que son mujeres, me imagino que están estudiando todavía, es bueno, tienes ciertos requerimientos académicos, sociales, y aparte para poder tener esto, cuánto tiempo de gimnasio, de planear menús, de todo esto para poder llegar a eso. Entonces yo creo que es mucha demanda, o sea, es una demanda estética y fisiológica y académica, mental, y aparte de que también vivimos en un país donde la mujer se nos demanda también mucho en cuanto a las labores y cuando te casas. Entonces, creo que es muy agotador. Y bueno, también todo esto me llama como mucho la atención, el aspecto que hablas de las emociones, que son como muy predominantes en toda nuestra vida. Entonces, ¿cuál crees que sea como la importancia de expresarlos y expresarlos correctamente? Pues mira, ahí yo creo que hay algo que tenemos que quitar, que es correctamente, ¿no? Porque digo, sí te entiendo perfecto cómo lo quieres decir de que, o sea, cómo podemos expresar emociones, pero yo creo que ahí cuando pensamos en correcto e incorrecto es cuando hay un bloqueo, ¿no? Y es cuando empezamos a dividir las emociones como en positivas y en negativas. Y creo que eso también es lo que pasa, que hay algunas emociones que son aceptadas y otras que no. Y cuando nos dividimos y bloqueamos algunas que no son aceptadas, o pasan dos cosas, de repente pasa que explotas como un volcán, o también esto de que cuando tú no puedes fluir y dejar como que toda esta emocionalidad salga de ti
y fluya, entonces empiezas como con conductas, como por ejemplo sería como comer con ansiedad, o sea, tú sientes que hay ciertas cosas que están limitadas y entonces y como no están limitadas y prohibidas, entonces tu cuerpo, nuestro cuerpo tiene una gran sabiduría, entonces nos indica que algo tiene que pasar, que algo tiene que salir o fluir, y cuando nos estancamos en esto, pues vienen conductas también muchas veces adictivas, pues con esta fuente de que muchas veces caemos en adicciones por no poder expresarnos. Entonces, en este sentido, ¿qué hacer? Pues yo creo que lo más importante es entender que no hay emociones buenas y malas, validar también el hecho de que podamos nosotros sentir y expresar. Me parece maravilloso que ustedes tengan como un grupo de mujeres donde, donde hablan, ¿no? Donde hablan y escuchan y tengan como esta contención, creo que es sumamente importante. Entonces yo creo que lo mejor es a partir del no juicio. Si no tienes un grupo de amigas, un grupo para expresar o así, el escribir, para mí el escribir fue muy catártico, fue una manera también pues de reconocerme, porque cuando entras en el flujo de la escritura, llega un momento que ya no escribes a partir de la razón, de lo que quieres decir, sino como dejas esta parte que no ha podido hablar, que hable. Y a veces te sorprende y a veces dice cosas pues, que no te gustaría escuchar. Pero yo creo que entre más te empiezas a acercar a lo que verdaderamente eres, a lo que verdaderamente necesitas, puedes vivir una vida más plena y más auténtica. Claro, y eso que dices, pues es cierto, ¿no? Como cuando nos leemos a nosotros mismos, se podría decir así, que tenemos como emociones internas que incluso nosotros mismos, pues no queremos reconocer, no queremos sacar. Además de eso, ¿tú cuándo te diste cuenta como que las emociones afectaban tanto? Yo soy como hipersensible, ¿no? Vivo las cosas así súper apasionada, muy a fondo. Y de niña se me reprimía mucho porque pues era la típica niña, ¿no? Del berrinche que se tiraba, ¿no? O sea, entonces esta parte de emocionalidad, como de llorar, esta necesidad como de afecto, pues yo viví en como una familia como muy fría, ¿no? Por ciertos aspectos que los invito a leerme, pero digo, es como interesante porque cada quien, igual y no fueron circunstancias súper extremas, pero yo lo viví así como mucho rechazo, mucho abandono, y pensé que esta parte emotiva y esta parte como de querer, no sé, a veces ligas. Entonces yo traté como de bloquear esta parte emocional, y cuando lo bloqueas, pues se bloquea, o sea, se bloquean tus sensaciones. Y esto se da mucho en trastornos de la alimentación, porque dejas de sentir. O sea, realmente si tú estuvieras, por ejemplo, o sea, ponte a ver, digo, hay muchos desórdenes de la alimentación. Uno de ellos es la anorexia, que la principal característica es la restricción. Pues, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues que las personas se desconectan a tal punto de su cuerpo que dejan de sentir el hambre. Niegan su hambre y dejan de sentir el hambre. A veces, casi todas los desórdenes de la alimentación empiezan con alguna restricción. De hecho, qué bueno que lo tocamos aquí con ustedes, porque se dice que las dietas son sanas y el 95% de los desórdenes de la alimentación empiezan con dietas, sobre todo con dietas restrictivas. Y es terrible porque hace que te desconectes de tu sabiduría interna. Entonces es como si tu mente le va a decir ¿no? a tu cuerpo, oye, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a negar que necesitas comer y te voy a dar yo media manzana al día porque estamos en un detox, ¿no? Y ahí, ¿qué haces? Entonces rompes, primero empiezas a sentir mucha hambre y luego a veces tu cuerpo se desconecta de eso, pero luego llega la contraparte, que era lo que me pasaba a mí, de los atracones. Entonces te restringes un rato, pero luego pierdes el control sobre tu manera de comer, porque tu organismo, o sea, nuestra principal función es sobrevivir. Entonces, pues si tú no has comido lo suficiente en una semana, de repente tienes un banquete o tienes algo que te gusta mucho y es tu parte instintiva, ni siquiera es fuerza de voluntad. Y yo me culpaba mucho a mí por de repente perder el control. Sí, te vas desconectando, entonces al mismo tiempo que pierdes esta capacidad de conectar con tu hambre,
también pierdes la capacidad de conectar con tus emociones y también suples, o sea, las emociones son tan amenazantes que usas como anestesia. Y esto pasa, por ejemplo, no sé si ves, imagínate un bebito, ¿no? Que empieza a llorar y qué es lo que hace su mamá. Muchas veces es por hambre, muchas veces por malestar, pero como que lo más accesible es que le da el pecho, ¿no? Y entonces desde bebitos nosotros digamos mucho como la comida, como con un apapacho, con una sedación, con una contención. Entonces, muchos de nosotros, cuando tenemos algún tipo de malestar, recurrimos a la comida. Entonces, pero el problema no está en eso, o sea, eso es normal, ¿no? Y también se vale que si no me siento bien o que como una galleta porque me siento como con angustia, no pasa nada. El problema es cuando lo único recurso que tienes es ese y no tienes otra capacidad como de, ok, lo voy a platicar, ok, voy a escribir, ok, voy a hacer deporte, también esto, cuando platicábamos de cómo, ¿no? De cuando hay una acumulación emocional muy fuerte. Emoción es lo que nos mueve y todo el tiempo nosotros estamos viviendo emociones y muchas veces estas emociones nos están diciendo que queremos algo, que necesitamos algo, que algo nos falta. Pero algunas de estas son realmente amenazantes y para evitar sentirlas recurrimos, como estábamos platicando ahorita, a evadirlas. Puede ser con alcohol, puede ser con comida, pero el adentrarte en eso y empezar a ver qué es lo que hay en el fondo de esto es muy interesante y es algo que tenemos que hacer porque por estar constantemente evadiendo podemos caer en desórdenes de la alimentación, en adicciones, en codependencia. Entonces yo creo que la manera adecuada es pues empezar a reconocerlas, ¿no? No catalogarlas como buenas y malas, sino ¿sabes qué se me hace como muy bonito? Que sea una forma de autoconocimiento. O sea, porque realmente es a partir de las emociones que te das cuenta qué quieres, qué necesitas, qué eres, qué te hace feliz, qué no te gusta, ¿no? Entonces, yo creo que mi invitación sería a que exploremos cada una de nuestras emociones. Claro, y también, como mencionas, hace 25 años que comenzaste con la bulimia, si no me equivoco. No, fue más porque, o sea, duré como 25 años y ya llevo como 7 de recuperación. Entonces, que de hecho también eso es como importante porque la primera parte, bueno, primero me empecé como a restringir, como en un tipo de anorexia, ¿no? Pero me sentía yo anoréxica frustrada porque no lograba, ¿no? O sea, yo quería ser anoréxica, pero tenía tanta hambre que rompía las dietas. Entonces, de ahí sí, cuando rompía las dietas, y yo quería realmente adelgazar fue que me empecé como a autoprovocar el vómito, que se volvió algo sumamente adictivo y ahí fue donde estuve más tiempo. Y al final, cuando ya dije, ¿sabes qué? Es que esto me está matando, o sea, y ya me vi como madre de 2 niñas chiquitas y dije, no quiero morir, o sea, y me comprometí y empecé a tener como herramientas de sanación. Pues para serte sincera, pues al principio, como te decía, yo fue muy duro. Y, o sea, como que descarté primero la parte de las purgas, el sobreejercicio, el provocarme el vómito, pero todavía durante varios años siguieron como esta parte donde yo sí sentía angustia, pues lo primero que quería hacer era ir al refrigerador, ¿no? Y bueno, y para mí sí, la comida sigue siendo como un gran placer, pero he aprendido como a comer diferente, ¿no? A integrar esta parte de realmente si tienes hambre, respetar tu hambre y estar ahí comiendo con atención plena. Claro, y bueno, no, a mí me causa mucha curiosidad como toda esta parte de la sanación. Es como, ¿cómo empezabas a luchar contra este impulso todos los días? En cuanto también cambiar hábitos, o sea, se tiene que cambiar muchísimas cosas, desde sabes que ya no me voy a esperar a que me dé hambre porque eso puede generar un atracón, entonces tienes que hacer cuando te sanas una planeación, pues importante de menús y irte dando cuenta. Funciona también para esto la terapia conductiva conductual, que es como llevar un diario, ir apuntando cuándo te da hambre, qué tipo de circunstancias, y también empiezas a detectar como lo tóxico de repente que puede haber en tu vida y puedes también apartarte un poco de esas circunstancias, e irte a cuidar un poquito más. Entonces, pues esta es
parte muy importante el autoobservarte. Y aparte de todo esto, pues este es todo un proceso, ¿no? El proceso de sanación. ¿Qué pasa en una recaída cuando no logras controlar tus impulsos y caes de nuevo en lo mismo? Pues mira, lo más importante y yo creo que no solamente en un desorden de la alimentación, yo creo que lo más importante como en nuestro crecimiento personal es primero paciencia. O sea, a veces hay una demanda como tremenda en lo que queremos, en lo que debemos de hacer y aparte todo nuestro mundo es tan rápido, ¿no? Que queremos resultados inmediatos. Entonces, esto no es de la noche a la mañana. Yo te digo, pues primero tienes que ver qué es lo más dañino, ¿no? O sea, y empezar como a cortar, o sea, no es lo mismo, ¿me entiendes? Purgarme, o sea, lo que más daño me hacía era autoprovocarme el vómito. Entonces era primero, bueno, poquito a poco. O sea, pues esta conducta es la principal. Pero bueno, si yo voy a comer emocionalmente, al principio no puedo suspender todo, ni cambiarme un día al otro. O sea, lo que hay que hacer es, como te decía, esta mirada desde afuera de ver qué es lo que te causa que recaigas. Y no pasa nada si de repente tienes una recaída, o sea, las peleas difíciles muchas veces se tienen que pelear varias veces para ganar, ¿no? Y es un camino, no más que el ser o no ser, es un camino de crecimiento y lo más importante de ahí no es ser perfecta, sino el poder lograr tener esta paciencia, el poder tener esta esperanza que las cosas van a ser mejores, el poder tener esta autocompasión y finalmente irte tratando diferente a ti misma, o sea, tratarte como puedes tratar a una amiga querida, o sea, no es simplemente que tu cuerpo esté loco o que tu cuerpo esté enfermo, sino decir, ¿qué me causó esto? O sea, igual fue la restricción, igual es que quise volver a hacer una dieta y comí muy poco toda la semana. Oye, igual y como mujer estoy hormonal, estoy en mis días. Entender también estos picos nos ayuda a conocernos. Cada oportunidad que tú tengas de ver en esto algo que está pasando en ti, autoconocerte y encontrar mejores maneras de poder canalizarlo, es maravilloso, ¿no? Y te voy a decir, muchas de las personas que estuvieron en desórdenes de alimentación a veces agradecen el haber canalizado toda esta, a veces es enojo, a veces es rabia en la comida, porque hay cosas mucho más dañinas, ¿no? Cuando estás muy profundo en un desorden de la alimentación, hay estadísticas del que el 24% de las personas con desórdenes de la alimentación se suicida. O sea, hay una emocionalidad ahí reprimida y que no está teniendo manera de salir bien fuerte, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, digo, no te digo que sea lo más sano del mundo, pero después dices, oye, si todo esto pudo salir en un atracón, en lugar de, por ejemplo, de cortarme o en lugar de hacer algo peor, pues igual es el único recurso que tenías, ¿no? En ese momento, o el mejor recurso que encontraste. Entonces creo que es importante entender por qué vino esto y ver si hay alguna mejor manera de hacer esto. Y creo que lo mejor que podemos hacer es nutrirnos de otras maneras, llenarnos de cosas buenas, o sea, porque todo este tipo de conductas vienen a partir de no ver nuestra valía, ¿no? De pensar que nuestra única valía es el cuerpo, es nuestro peso, es a partir de no poder encontrar cosas que nos nutran, como puede ser su grupo, ¿no? O esta plática que espero que pueda nutrir a alguien y lo haga sentir como más acompañado, o hacer cosas que te gusten. Entonces yo creo que hay que recuperarnos, hay que llenarnos de vida, de cosas que nos gusten, de amistades, y entre más nos protejamos de esta manera y entre más entendamos que nuestra valía no está, no, o sea, no se puede ver en una foto, más vamos a estar protegidos y vamos a estar con menos posibilidades de caer en esto. Y esta parte también de
que tú mencionabas de sentirse acompañada, de entenderte a ti mismo, es algo que muchas veces no podemos hacer solos, ¿no? Necesitamos de un especialista, pero pues es complicado, ¿no? También esta parte de salir y de expresar todo lo que sientes, igual a alguien que no conoces bien, que no sabe nada de ti. ¿Cómo logras expresar eso y cómo sabes buscar a la persona correcta para hacerlo? Yo creo que lo que hay que hacer es también darnos permiso como de fluir, ¿no? O sea, como te digo, generar esta parte como de podernos autoobservar y desde, ¿me entiendes? De ver cómo estás ¿no? Ahorita ya no hay muchos bares, pero en un bar bailando, lo que te dé emoción, o sea, y el poder también, por ejemplo, no tiene que ser a fuerzas un especialista, puede ser una amiga, puede ser un grupo de amigos, puede ser una pareja. Todo esto creo que es importante. Sobre todo lo que hay que hacer y que a mí me ayudó muchísimo el poder escribir mi libro es la parte del juicio, ¿no? Porque cuando hablamos de encontrar la persona correcta o no, es como el tener miedo a que si yo expreso como que soy vulnerable. Entonces, en el momento que yo me atrevo a expresar, y también qué padre que se abran estos espacios, ¿no? Que a mí también después como de tanta inseguridad y tal, luego el salir en redes y todo eso es así como que te expones. Yo creo que hay que perder estos miedos, ¿no? De repente a ver que en el momento que yo me valido, nadie tiene poder sobre mí. ¿No? O sea, de que yo siento que algo en mí está oculto, que algo en mí no está bien. Entonces, cuando siento que no es fácil, es porque aún me falta a mí encontrarnos y poder como hablar estas partes. De hecho, pues en marzo voy a abrir un taller en línea. Digo, tiene muy poquita capacidad, pero es el taller de los secretos, que fue un taller que yo hice que a mí me ayudó mucho. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Renata, oye, ¿cuál consideras que es tu peor secreto? Pues ahí abrimos como una puerta hacia lo que tú consideras correcto o incorrecto en tu vida, ¿no? Hacia lo que le das permiso, hacia lo que no le das permiso. Y entonces, en el momento que podemos como que ir limpiando estos secretos que muchas veces nos hacen sentir avergonzadas, sentir que no merecemos, entonces te das permiso y creo que es bien importante que pase eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esto que tú dices que no forzosamente tiene que ser un especialista, sino que puede ser una amiga o así? ¿Qué pasa si la persona con la que tú quieres hablar como que te rechaza o te da el avión, por así decirlo? Mira, lo que yo creo que hay que entender es que todos tenemos nuestros propios fantasmas, ¿no? Y de hecho esto se puede ver muy bien en mi libro. O sea, yo, bueno, pasa las que no han leído el libro, es que, por ejemplo, mi mamá me tiene súper joven, a los 19 años, y me tiene 2 años después de o sea, tuvieron un accidente automovilístico y a los 17 años mi mamá pierde a su papá y a su hermano. Entonces, a los 19 me tiene, yo nazco prematuro el día del santo de su hermano. Entonces, mi mamá entra en una depresión posparto terrible y nos cuesta trabajo vincularnos. Entonces, yo de alguna manera vivo esto y mi papá trabajaba muchísimo. Entonces, yo no me vinculo, yo crezco como una niña muy sola, como un bebé. Me rescata mi abuela, o sea, tengo una relación muy linda con ella, pero yo nazco con esta herida de rechazo y abandono y la sigo teniendo, y entonces eso es lo bueno como de poder entender que por mucho tiempo que pase, y aunque ya me veas más grande y después de cuando ahorita veo tantos años que ya pasaron desde que empecé el trastorno y de sanación y todo eso, pero esta niña herida, o sea, esta niña berrinchuda que a veces se le hace nudo en la garganta y como dices tú, es más, me digo berrinchuda cuando realmente digo, bueno, hay una niña que tuvo mucho dolor, ¿no? Cuesta trabajo reconocer esta parte del dolor. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que entender, que cuando nosotros realmente nos sentimos rechazados, puede tener que ver con una herida nuestra, puede tener que ver con nosotros, porque no sé si te das cuenta también que cuando te sientes bien, como que te sientes acompañada, ¿no? O sea, te sientes como que te dan amor. Cuando entramos en un lapso, como en un bache en nuestra vida, cuando no nos sentimos tan bien, nos sentimos un poquito deprimidas, nos sentimos poco merecedoras, entonces ahí sí es cuando igual y busco ayuda y siento que esta persona no me está respondiendo. Pero yo tampoco soy igual y no me doy el permiso de decirle, oye,
realmente te necesito, puedes estar ahí para mí. Y yo creo que lo más importante de todo es tener esta como confianza, y muchas veces se da esto, tú lo sientes, cuando alguien está ahí para ti, lo vas a sentir y vas a poder expresar. Entonces, pues esta es como mi recomendación, cuando sientas que hay alguien que como que no te quiere, como que no te rechace, veas si en tu historia pudo haber pasado esto y puede ser que sea algo tuyo y no tanto algo que esté pasando. Claro. Oye, hace un ratito nos mencionabas algo de un taller que vas a abrir en marzo. No sé si nos quieras contar un poquito más acerca de los talleres igual que has dado anteriormente y como a las experiencias que te enfrentas cuando los das. Bueno, es que también soy maestra de yoga, entonces he dado como de muchos aspectos. Este, bueno, ahorita estoy en grupos de desórdenes de la alimentación específicamente, pero esos no los tengo anunciados en mi página, pero me pueden escribir ahí mismo. Y bueno, este taller del secreto va a ser un taller de pocas integrantes y donde se va a trabajar durante 3 sesiones sobre nuestros secretos como para ir limpiando y también si hay alguien que tiene problemas con la comida, con su cuerpo, ¿no? Es como tú me decías, o sea, ¿qué pasa si alguien me rechaza cuando quiero decir algo? También, ¿qué pasa cuando yo no doy permiso a mi cuerpo, cuando no, cuando me igual y me tapo y no me doy, o sea, como que le echo la culpa a mi cuerpo de no poder como lograr cosas, ¿no? Y también de ir como autoconociéndonos y tal. Otro tipo de talleres que doy también es de yoga y de respiración, porque la respiración es algo que está íntimamente ligado con nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros podemos encontrar técnicas para relajarnos, para manejar el estrés, es en ese momento que podemos entrar como un lugar más de empatía con nosotros mismos y podemos tener como mejores relaciones y también baja los niveles de ansiedad, que muchas veces eso es lo que nos hace comer y lo que nos hace desconectarnos de nuestros cuerpos, de nuestra sabiduría interna. Entonces, pues si quieren síganme y ahí voy a publicar ahorita, como he estado promocionando lo del libro, no tengo tantos talleres abiertos, pero bueno, eventualmente van a aparecer ahí en las redes, ¿no? Sobre todo en Instagram y en Facebook, en Bulímica Perfecta. Claro, y bueno, según he leído y también como talleres anteriores que has dado, van hacia todas las edades, ¿no? O sea, como que lo puedes dirigir hacia todo público. ¿Cómo cambia también la perspectiva de darle el taller a personas jóvenes como nosotras versus a personas más adultas? Lo que se trabaja no es, o sea, no es como una información, sino es, o sea, tú vas a trabajar sobre ti. Entonces el trabajo, pues digo, obviamente, a niños no, es como a partir de adolescentes, ¿no? Pero ese trabajo, pues es el mismo, porque no importa tu experiencia o sea, no es un tema que pueda ser como mejor entendido, ¿no? Todos estamos como en lo mismo y sobre todo no es algo que se quiera alcanzar o lograr, no es ser máster y que tengas, sino simplemente cuando te abres a autoexplorarte, pues todo el mundo lo podemos hacer y lo que tú te das cuenta de sobre ti misma, pues eso es lo que es importante, ¿no? Son talleres pues, como de conexión y como que ir descubriendo y no importa si tú empiezas con este trabajo, si alguien tiene mucho tiempo. Es como igual y yo he estado trabajando en esto, pero creo que es un camino de vida y el podernos autoconocer, indagar acerca de nosotros mismos, es algo que nunca vamos a parar porque siempre hay algo más. O sea, el descubrir lo que tú te dices es bien importante porque realmente pues es las historias que nos contamos y a partir de lo que tú crees, tu mundo se hace realidad. Entonces, si tú vas cambiando estas creencias sobre ti misma, entonces cambia tu realidad. No tienes que cambiarlo de afuera, tenemos que cambiarlo de adentro. Es muy interesante, siento que toda esta parte de seguirse conociendo continuamente, porque pues es cierto, ¿no? Nunca acabamos de conocernos continuamente e incluso nosotros mismos cambiamos todos los días, ¿no? Tú como que ya viviste toda esta experiencia, ¿qué le podrías decir a una chica que esté pasando por una situación similar? Pues yo, ¿sabes qué? Yo le diría
o sea, que busque ayuda. Pero realmente cuando tienes síntomas fuertes de un desorden de la alimentación, como el estar bajando muchísimo de peso, el ya no querer comer, el ya perder tus sensaciones con respecto al hambre o no poder parar de comer o estarte autoprovocando el vómito X tiempo, el hacer ejercicio hasta lesionarte, ¿no? Por querer alcanzar una imagen, el pensar hacer eso, yo lo que sí les diría de corazón es, en serio, busquen ayuda, me pueden preguntar, yo tengo algunas opciones de ayuda, o sea, yo básicamente lo que hago es como para ayudar con la recuperación, pero sí hay especialistas en el tema. Y yo perdí muchos años y punto cuando yo veo mis fotos de chavita, como que digo, o sea, no, o sea, me da como tristeza, ¿no? Ver que, ¿no? O sea, en serio, en ese momento me sentía yo horrible y cuando me veo bonita, me veo bien, me veo sana y digo, ¿cómo puede ser que pasé tanto tiempo? O sea, no dándome permiso de cosas, de disfrutar la vida, limitándome, porque lo que pasa en el desorden también pasa en tu vida. Cuando tú te restringes de comida, también te restringes de, oye, no quiero ir a esta reunión porque me van a rechazar, no me voy a sentir cómoda, no me voy a poner bikini porque, pues tengo kilos de más, pues no voy a tener sexualidad porque como mi cuerpo, avergonzarte y de decir, y ahorita que ya no soy tan joven, digo, híjole, eran los mejores años de mi vida, ¿no? O sea, ahorita pues, estoy feliz, pero digo, qué padre haber encontrado un camino de sanación, poder haber estado mejor en mi piel en esos momentos y poder haber disfrutado más la vida al máximo. Gracias a Dios no tuve consecuencias graves, pero también pude haber muerto porque yo viví la bulimia muy, muy fuerte y de hecho hubo, pues hubo lapsos en las que, no sé, o sea, vomitaba yo 50, alguna vez hasta 100 veces en un día, todo el tiempo, comía, vomitaba, era así como algo autodestructivo, o sea, en el fondo como que quería yo acabar conmigo, entonces y con una soberbia de no querer buscar, de no querer como reconocerlo, con una vergüenza terrible. Entonces, yo sí les recomiendo que si están pasando por eso, o sea, yo salí por mí misma porque también había pocas opciones de recuperación, pero me tardé muchos años. Si yo volviera a vivir, ¿saben qué? O sea, en el día uno ya, o sea, ayuda, ¿no? Ahorita hay opciones muy buenas y el poder estar bien por ejemplo, yo me siento muy mal porque cuando me embaracé no podía frenar la bulimia, entonces, pero es que también pon tú que mi organismo se acostumbró a esto, entonces mi intestino ya no podía digerir. Si yo hubiera podido frenar esto antes, pues lo hubiera hecho, pero no es tan fácil. Entonces yo el consejo que les daría es pues que busquen ayuda también si se están sintiendo que la única manera de ser valiosa, de poder ser exitosa es teniendo una imagen y dejándose a ustedes mismas, esto no es cierto. O sea, yo llegué en cierto momento a pesar y a medir lo que yo pensaba que era el éxito y cuando tú dejas parte de tu vida, parte de tu ser, para lograr esto te sientes vacía. Eso no es cierto. O sea, sí te sientes bien cuando cuidas tu cuerpo, cuando haces ejercicio, cuando tienes una vida sana, pero cuando llegas a los extremos y todo lo haces nada más para pues, encontrar la aceptación externa, eso lo único que te trae es más vacíos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Y antes de despedirnos, dices que acerca de tus talleres, pues los podremos encontrar en tus páginas de Instagram y de Facebook, pero me gustaría que nos pudieras dar un poquito más de información acerca de estos talleres que tú impartes. Nos mencionas, pues, el que va a estar en marzo, pero además de eso, ¿qué podemos encontrar en tu página? Pues te digo, ahorita estoy empezando que ahorita van a poder encontrar también en mi página andrearrionda.com. Ahorita tengan un poquito de paciencia porque como he estado pues promocionando mucho la página, pero ahí sí pueden encontrar muchos podcasts. Ahorita hice uno que se llama Se vale repetir el postre, otro podcast que se llama ¿Por qué no? La semana pasada tuve una entrevista en Grupo Imagen y ahí tengo como varios donde como hablo como tú de este tema, entonces pueden encontrar como mucha información. Y te digo, eventualmente ahorita lo único que voy a abrir es
el taller del secreto y posteriormente vamos a ir abriendo más, pero lo que creo que también es bien importante y sobre todo si quieren que me acerque yo es a instituciones, a escuelas, porque cuando estás en un desorden de la alimentación, pierdes la noción, o sea, no te das cuenta que estás tan mal y eso también me preguntan mucho, oye, ¿cómo le digo? ¿Cómo? Y es bien complicado el darte cuenta que necesitas ayuda, el darte cuenta que realmente estás en eso. Entonces, lo que mejor nos puede funcionar es informar y ayudar a prevenir, porque ya que estás adentro es bien difícil salir. De hecho, hay estadísticas, por ejemplo, de 100 mujeres que caen en bulimia, 33% nunca se puede recuperar. 33% se recupera y vuelve a recaer y solamente un 33% puede realmente como salir del desorden. El estar delgado no es forzosamente ser saludable, ni el tener sobrepeso quiere decir que estás teniendo malos hábitos alimenticios. Tenemos que ir mucho más profundo. Y cuando una chava con baja autoestima le dicen, wow, y qué bien te ves, y obtiene el reconocimiento que nunca ha tenido, como me pasó a mí cuando al principio logré adelgazar, te enganchas en esto. Imagínate, me decían que era, oye, qué bien, te ves súper saludable, y yo estaba comiendo media manzana al día, atracándome ¿no? de pasteles y vomitando 50 veces al día, o sea, no es cierto que delgado es estar sano. Entonces, bueno, ahorita mi principal labor es como combatir estas creencias, también informar que las dietas restrictivas y todas estas dietas que te limitan nada más una serie de cosas, te desconectan, pueden ser peligrosas. Cuando tú vas a tomar alcohol, por lo menos te dicen, oye, ¿sabes qué? Aguas, porque el alcohol causa mal. Pues las dietas también te llevan a extremos, porque cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ayunos prolongados, se secretan ciertos neurotransmisores, como si tú estuvieras en la época de las cavernas. No te va a dar sueño y te vas a dormir cuando no has comido en una semana. Tu cuerpo te da, ¿me entiendes?, neurotransmisores que te hacen sentirte bien, sentir ligero para que salgas a cazar y a conseguir comida. Pero el problema de esto es que muchas veces nos volvemos adictos a esto y ponemos en riesgo nuestra vida, nos restringimos y nuestro cuerpo se puede ir acostumbrando a estos estados y estos estados también, aparte de los riesgos como son la desnutrición, por ejemplo, el principal riesgo de la bulimia es que todos los electrolitos, el potasio, el sodio se bajan, entonces es muy fácil que te dé un paro cardíaco cuando tienes bulimia. Y aparte de eso vienen pues secuelas emocionales como es ansiedad, depresión, insomnio, entonces todo esto viene. Entonces ahorita este año va a haber pocos talleres, pero mis puertas están abiertas. Si quieren que haga un live, si quieren que platique en las escuelas, si quieren que hable del tema, con muchísimo gusto, y espero de todo corazón que mi vivencia durante tantos años pueda ayudar, pueda acompañar, pueda ayudar a prevenir todos este tipo de desórdenes y pueda a ustedes, mujeres líderes, hacerlas pues más confiadas en ustedes mismas, o sea, que tengan una mayor apertura a poder expresar emociones, a reconocer que hay días que no se sienten bien y a ver que somos mujeres, que somos humanos y dejar a un lado los aspectos como la búsqueda de la perfección absoluta y ver pues, que se vale equivocarse. Pero muchísimas gracias, Andrea, por haber estado hoy con nosotras, por compartirnos un poquito de tu experiencia. Esperemos que hayan disfrutado de esta gran conversación con Andrea Rionda y tú que nos escuchas, deja en los comentarios qué temas te gustaría que viéramos, a quiénes te gustaría que invitáramos. No olvides seguir también a Andrea en sus redes sociales, ayúdanos a compartir y nos vemos en el próximo podcast.